Bendiciones, familia de la fe. Les habla su hermano y amigo Andrés Martínez. En esta ocasión quería compartir con ustedes unas palabras de ánimo y una breve reflexión sobre la palabra de Dios. En estos días me encuentro estoy aquí en casa descansando porque he estado sufriendo una dolencia física, específicamente en la espalda. Por eso pido oración también, confiando en el Señor que quedaré totalmente sano de esta situación, de esta dolencia. Y bueno, quería compartir con ustedes una palabra que vamos a ir desarrollando. Si me acompañan, por favor, al libro de el Evangelio de Lucas, capítulo 10. El Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 8 en adelante. Por favor, hermanos. Amén. Y dice así la palabra de Dios. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y nos reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén. Continuamos así. Este es Jesús hablando. ¿Vale, familia? Vale, hermanos. Amén. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que, sentadas en silicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí oye. Este es Jesús hablando, El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Gloria a Dios. Esta palabra, hermanos, es Jesús hablando para enviar a los 70 que envió de misión para predicar el Evangelio, para predicar que el reino de Dios se ha acercado. Y estas son las instrucciones que Él les da. Él les dice que no lleven alforja, que no se preocupen, que donde entren y les reciban, que entren y que se dejen bendecir, que pueden comer de lo que le den, que allí sanen enfermos, que allí oren, que allí realicen obras de Dios, que obren milagros y que prediquen el Evangelio del reino. Amén. Pero les dice una cosa. Él hace en una endecha, Él hace un lamento por las ciudades que, a pesar de que Jesús estuvo caminando por ellas, las ciudades, realizando toda clase de milagros y obras maravillosas de parte de Dios, ellas no creyeron, allí en esas ciudades no se arrepintieron. Entonces el Señor está comparándolas con otras ciudades que han sido ajusticiadas por Dios y les dice, el castigo para estas ciudades antiguas será más tolerable que el castigo para vosotras, porque el Rey de Reyes estuvo caminando entre vosotros y haciendo milagros y compartiendo el Evangelio del reino y diciendo que el reino de Dios se ha acercado, y realmente el reino de Dios se había acercado a ellos. Y decía que el castigo para las ciudades antiguas sería más tolerable que para estas ciudades que rechazaron a Dios aún estando entre ellos. Entonces, hermanos, el mensaje que quiero compartirles en esta ocasión es que Dios te ha prometido, Dios no te ha prometido que todos recibirían este Evangelio. Jesús está diciendo, el que recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, el que me escucha a mí, por medio de vosotros, escucha al que me envió. Dios no te ha prometido que todos recibirían el mensaje del Evangelio, pero sí te ha prometido que todos los escucharían. Todos escucharían el mensaje del Evangelio. Vamos allí a este célebre pasaje que está en el libro de Mateo, en el capítulo 24, que muchos conocerán, pero quiero darle otro enfoque. Amén. Mateo 24. Amén. Y leemos desde el verso 4 en adelante para entrar en contexto. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Jesús respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Amén. ¿Cómo lo vemos, Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y escuche este último verso que voy a compartir de este pasaje. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. En todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Amén, familia. Quiero explicarle una cosa. Como hemos dicho antes, Jesús prometió, no prometió que todos recibirían el evangelio. Así como a él le rechazaron, también a nosotros nos rechazarán. Pero así como también algunos, como a él también guardaron su palabra, pues también guardarán la palabra que nosotros compartamos, que es la misma palabra de Dios. Él no prometió que todos recibirían este evangelio, pero sí prometió que todos lo escucharían. El evangelio del reino sería escuchado en todo el mundo para testimonio. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Familia. Los tiempos finales están cerca. Mucho tiempo vemos que las profecías se van cumpliendo, que el rumor de guerra, nación contra nación, reino contra reino, pestes que matarán a los creyentes. Hermanos, los creyentes hoy están preocupados por tantas tonterías y no se dan cuenta de que la higuera está reverdeciendo ya. No se dan cuenta de lo que está sucediendo. Están preocupados por memeses. Hace poco vi una noticia en un periódico que se llama El Español, que dice SOS cristianos en Nigeria. Y se podía ver una imagen muy macabra de cómo tenían a nuestros hermanos tirados en una fosa común, recién masacrados. Y la gente se cree que eso es algo lejano, que eso es algo imposible, es algo que no les va a tocar. Hermanos, el tiempo final se está acercando y cada vez hay más rechazo a la palabra y cada vez hay incluso más odio contra la palabra. Odio. Hay una contienda encarnizada muchas veces cuando tú quieres predicar la palabra. Hay personas que a veces tienen cierta base, fundamento de que, que algún familiar era cristiano, etc. Pero hay personas que tienen como un odio intrínseco. En Latinoamérica antes eso yo no lo vi en el tiempo que viví allí. Pero ahora también está surgiendo allí. ¿Qué haremos? ¿Qué hará el cristiano? Hermano, yo quiero darte una palabra de ánimo. Que te des cuenta de que la noche está avanzada y que el día se acerca. Mientras más avanzada esté la noche, más dificultosas se pongan las cosas, más cercano está el día. La palabra lo que dice es que permanezcas en el Señor y que alces tu mirada y diga, porque ya viene tu redención, tu Señor ya está cerca. ¿Qué es esto que dice la palabra de que este evangelio del reino será predicado para testimonios a las naciones? Para testimonio a las naciones. Quiere decir que las naciones, vendrá un gran avivamiento y todos creerán. Ojalá, gloria a Dios. Pero no es precisamente eso. Ya el Señor te está diciendo que no todo el mundo va a creer. Pero sí dice la palabra que todos lo oirán. Por eso yo te quiero decir, predicador, no te desanimes. Y continúa predicando este evangelio que portamos. Porque a eso es lo que nos han llamado. La gran comisión. Que prediquemos este evangelio a toda criatura. Y ahora quiero explicar eso de que es para testimonio a las naciones, a testimonio a las naciones. Vamos al libro de Ezequiel.
Amén. El libro de Ezequiel, capítulo 2. Libro de Ezequiel, capítulo 2. Libro de Ezequiel, capítulo 2, verso 3 en adelante. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos duros, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, corazón de piedra, empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una nación rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Entonces el Señor le confiere su palabra. Mire lo que dice Dios a Ezequiel. Ya sea que oigan, ya sea que escuchen o que dejen de escuchar. Pero dice, pero sabrán que hubo profeta entre ellos. En ese momento el mensaje iba para la nación de Israel. Pero ahora, gloria a Dios, para todos los rincones de la tierra. Porque es el mandato que tiene el creyente. Predicar este evangelio a toda criatura. Ya sea que oigan, ya sea que escuchen o que dejen de escuchar. Y este es el testimonio a las naciones. Que hubo luz, que hubo esperanza, que Cristo vino y que envió sus discípulos. Pero ellos dejaron de escuchar. Y ya sea que oyesen o que dejasen de escuchar, hubo profeta entre ellos, hubo enviados, hubo embajadores, hubo peregrinos, hubo personas que aunque su tiempo en esta tierra fuera pasajera, hicieron y cumplieron con el mandato que Dios les dio. Amén. Pero se dan cuenta, familia, cómo está el mundo, que cada vez está más rebelde contra Dios. Eso no es secreto. Cada vez está más empedernido ya, cada vez está más... Y os odiarán, y os entregarán, y os matarán. Los cristianos están muriendo. Que no. A ver, en el mundo occidental, a lo mejor no están no sucede tanto. En Irak los decapitan. En Afganistán, igual. Hace poco vi una noticia sobre unos pastores valientes que decidieron quedarse en Afganistán a pesar de que los talibanes tomaron el control. Dice que decidieron quedarse allí para cuidar de la grey del Señor. Te enteras de esas noticias por medio de un ministerio que se llama Puertas Abiertas. Hace poco vi ese periódico que sin ningún pudor mostraba los cuerpos de nuestros hermanos masacrados, metidos en un agujero, todos juntos. Hermanos, que el Señor viene ya. Que a lo mejor te desanimas porque ves que hay gente que no quiere volverse a Cristo. No contiendas. No contiendas. No puedes obligar a nadie a creer en el Señor. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, justicia y de juicio. Pero ya sea que escuchen o que dejen de escuchar, nosotros tenemos que hablar. Y sabrán que hubo profeta entre ellos. Ya no serán tus manos, no tendrán sangre. Su sangre será sobre sus cabezas. Sabrán que hubo profeta entre ellos. Porque en el día del juicio, el Señor dirá, mi pueblo estuvo por ahí predicando el Evangelio como testimonio a las naciones.
y se predicó. El que escuchó, el que creyó, el que se arrepintió de sus malos caminos y se volvió a Dios. Gloria a Dios. Parte del pueblo, pero el que no, pues lloro y crujir de dientes. Continuamos así, porque quiero compartir con ustedes algo que estoy viendo muy recurrentemente. El mundo se está rebelando contra Dios, sus gobernantes se están rebelando contra Dios, pero de una manera que quieren deshacerse absolutamente de todo lo que venga de la palabra de Dios. Porque las bases y los fundamentos de Occidente, aunque muchas veces con mucha levadura católica y tal, sus leyes y tal, provienen de las leyes de Dios. El no matarás, el no robarás, el incesto, el matrimonio, el adulterio, todas esas cosas vienen de parte de Dios. El que papá sea papá, el que mamá sea mamá, el que los hijos tienen que ser protegidos por la familia. Pero vemos que ahora el mundo cada vez más se quiere rebelar contra Dios, contra los principios de Dios. Entonces quiero compartir con ustedes para que se den cuenta que estamos viviendo los tiempos finales. El Salmo 2. Mire lo que dice el Salmo 2. Dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice el Salmo 2. Dice así su palabra. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Eso es lo que quieren hacer. Quitarse las ligaduras de Dios, olvidarse de las normas de Dios, toda esa moral que se han inventado los fatídicos cristianos, que no son más que cadenas. Eso mengua mi libertad, ¿no? Eso es lo que están haciendo ahora. Quitémonos sus ligaduras, dicen, y se burlan de Dios, usan las grandes plataformas para millonadas de inversiones para hacer contenido audiovisual que es blasfemo, que es burlesco, que ataca a Dios y ataca a los que creen en Dios. Escuche. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Yo no quiero saber de las normas de Dios. ¿Para qué? Si yo no creo en Él. Y lo pervierten todo. Empiezan a llamar lo bueno malo y a lo malo bueno. El que mora en los cielos se reirá. Mire lo que dice. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con ira, y los turbará con su ira. Y dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿De qué vale la rebelión del hombre? ¿De qué vale que quieran torcerlo todo? ¿De qué vale de que quieran perseguir lo bueno, lo humilde, lo santo? ¿De qué vale que quieran pervertir lo honesto y lo bueno? El Mesías viene. Dios y su reino vendrán y gobernarán todo. Y el Mesías reinará sobre todo el mundo. Y dice la palabra que ante Él toda rodilla se doblará, toda, los que quieran y los que no, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que dice su palabra. Para terminar, hermanos, le quiero compartir una palabra de ánimo que está en Romanos 13. Amén.
Romanos 13. Dice así la palabra de Dios. Romanos 13, versículo 12 en adelante. La noche está avanzada. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Aunque usted vea, hermano, que todo se ponga negro, aunque usted vea que cada vez la cosa parece más cuesta arriba, no viva como por la circunstancia, no viva por la noche, no viva arrastrado por las corrientes de este mundo. Alégrese porque el día está cerca. Mientras más avanzada está la noche, más cerca está el día. Vístase de las armas de la luz. Vístase de bondad, vístase de benignidad, de los frutos del Espíritu Santo. Vístase de Cristo Jesús. Imítelo. No se deje llevar por la vanidad, ni se deje llevar por la lujuria, ni se deje llevar, mucho menos tampoco no se deje llevar por las vanidades de este mundo, no se deje llevar tampoco por la ambición. Acuérdese que el Señor Jesús dice en Lucas capítulo 12, verso 15, que la vida del hombre no consiste en los bienes, en la abundancia de los bienes que posee. Que nuestra vida sea por Cristo y para Cristo. Bendiciones, familia. Que el Señor les guíe, les bendiga, les proteja y les colme de su sabiduría, de su enseñanza, que les guíe en cualquier tipo de situación, que ustedes estén bien revestidos de la armadura de Dios y del apresto de este santo evangelio. La paz del Señor sea con todos ustedes. Bendiciones, familia.